Un cordial saludo para todos los que están viendo esta capacitación virtual, para todos los trabajadores, en este caso de la propiedad horizontal, quienes son las personas que son objeto de precisamente de realizar todo este tipo de material y de sesiones de capacitación o fortalecimiento de capacidades. Entonces, como siempre, agradeciendo muchísimo el tiempo que ustedes dispensan para esta reunión, hoy vamos a iniciar con un tema o a continuar más bien con un tema fundamental en todas las áreas laborales de la copropiedad, pero más allá de tratarse de la copropiedad, finalmente son aspectos básicos que cada uno de nosotros como trabajadores debería conocer respecto al sistema general de riesgos laborales en Colombia. Y específicamente, hoy nos vamos a enfocar en todo lo que tiene que ver con el aseguramiento de los riesgos laborales. Ahora, vamos a iniciar con unas definiciones muy puntuales, muy cortas, para empezar a dar el tema del día de hoy, pero pues claramente para que cada uno de nosotros pueda hacer un reconocimiento, pueda realizar una correcta apropiación conceptual de cada una de las definiciones que vamos a ver el día de hoy, pues es práctico iniciar obviamente como si fuera un proceso de inducción para que cada uno de ustedes pueda, más allá de disponer del espacio para esta reunión, podamos hacer un entendimiento completo de cada uno de los conceptos que van a ser vitales para nuestros puestos de trabajo. Ahora, continuando esto un poco con la trazabilidad y con el objetivo del sistema de gestión que ya veníamos viendo en la primera sesión virtual de este año 2025, todo lo que tiene que ver con accidente de trabajo. Entonces, hoy vamos a seguir, por así decirlo, en esa línea, porque recuerden que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, más allá de sus documentos, más allá de sus estándares mínimos, pues tiene dos objetivos principales. Y el primero es prevención de accidentes y el segundo es prevención de enfermedades laborales. Entonces, en ese camino vamos a ir siguiendo para la presente reunión. Cuando hablamos de un aseguramiento de riesgos laborales, vamos a iniciar con dos aspectos muy importantes. El primero de ellos, un entorno de trabajo, y el segundo es qué es un entorno de trabajo saludable. Siempre que hablemos de un entorno de trabajo, estamos hablando de ese espacio, de ese lugar en donde nosotros realizamos nuestras labores contratadas. Entonces, no nos enfoquemos únicamente en este caso en la copropiedad como tal, llámese condominio, edificio, conjunto residencial. Nuestro espacio, si bien, por así decirlo, a nivel general, a nivel macro, es la copropiedad, pues nosotros también tenemos unos espacios muy específicos que comprenden mi accionar. Entonces, por ejemplo, dentro del personal de vigilancia podemos encontrar muy diferenciado eso, porque hay personas o guardas de vigilancia que se dedican únicamente a recepción, otros que son los recorredores, otros que son los que están en parqueadero o sótanos vehiculares. Entonces, mire que claro, mi entorno de trabajo general es la copropiedad, pero si hablamos un poco más específico de acuerdo a los factores de riesgo que pueden afectar mi integridad física y mi estado de salud, pues son allí en donde aparecen estos espacios muy delimitados. Ahora, por ejemplo, si hablamos del administrador, el administrador no solo se ve en entorno de trabajo como la oficina, pues también tenemos la recepción, tenemos cuarto de empleados, parqueaderos, áreas comunes, torres, terrazas e incluso los apartamentos, porque a veces el administrador tiene que ir a ver que la humedad, que X pared tiene X problema, que tenemos un inconveniente con el piso de arriba, entonces el administrador tiene que evaluar para de una u otra forma saber si eso le compete a la copropiedad o es espacio privado. Entonces miren que finalmente cada uno de nosotros tiene unos por así decirlo, actividades muy puntuales y de acuerdo a ello, pues establecen unos lugares de trabajo dentro de la copropiedad, como pueden ser también el 100% de las áreas comunes
de esta. Entonces, cuando hablamos de un entorno de trabajo saludable, estamos hablando de ese espacio en el que se supone, por así decirlo, que desde el Estado, las ARL, el empleador y nosotros como trabajadores debemos, por así decirlo, colaborar con la implementación del sistema de gestión, porque allí es donde se deben implementar procesos de mejora continua. Para eso de estas capacitaciones adicionales a las presenciales, porque es que finalmente la idea es un cambio de paradigma, cambiar, por así decirlo, como decimos nosotros, cambiar el chip, y no solo que eso es cuestión del jefe, no solo es cuestión del administrador. Incluso nosotros como trabajadores tenemos mucho que ver en la prevención de riesgos laborales o de mejorar nuestros puestos de trabajo. Entonces, es allí en donde se aplican una serie de procedimientos, protocolos, todo con el enfoque de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Y a partir de allí, eso con intención de garantizar la salud e integridad física del trabajador, y es allí en donde se convierte en un entorno de trabajo saludable, que finalmente es el objetivo de una copropiedad y de cualquier organización económica o no económica en Colombia. Finalmente, debemos volver a ver el concepto de accidente de trabajo. Yo sé que ya lo hemos visto previamente en la anterior capacitación virtual, pero vamos a hacer un resumen muy rapidito, muy sencillo. Cuando hablamos nuevamente del accidente de trabajo, es todo suceso o situación que se presente de una manera imprevista, de una manera repentina, que pues claramente traiga una lesión, una perturbación funcional, una afectación orgánica, una alteración psicológica o psiquiátrica, invalidez o muerte al trabajador. ¿Sí? Ahora, esta situación debe sobrevenirse o debe desarrollarse con ocasión de las actividades laborales para las cuales yo estoy contratado. Recordemos que no todo es accidente de trabajo. A mí me gusta dar un ejemplo que es muy puntual y muy sencillo de entender, y finalmente eso lo podemos aplicar a todos nuestros puestos de trabajo. El guarda de vigilancia no tiene por qué estar así manipulando energía, ni cambiando bombillos, ni haciendo trabajos en alturas, porque sucede, pues es que el guarda de vigilancia no está para eso. Entonces ahí no se compromete o no se cumple esa figura, precisamente lo que la definición indicial nos da respecto a la ley 1562 de 2012, que es la primera que establece la definición de accidente de trabajo. O por ejemplo, que el revisor fiscal se accidentó por la manipulación de X componente de la planta eléctrica. Pero es que el revisor fiscal no está para eso. O que el contador tuvo un accidente porque estaba manipulando el sistema eléctrico en el cuarto de máquinas del ascensor. Entonces, claro, podemos estar en la copropiedad, es mi lugar de trabajo, pero son las actividades para las cuales yo estoy capacitado y yo estoy contratado. Entonces, tener mucho cuidado con las actividades que no hacen parte del manual de funciones, tanto de nosotros como los trabajadores, como esta capacitación siempre va para la administración y los supervisores en las empresas. Porque la idea es no delegar cosas que no corresponden al personal que tenemos a cargo o a las funciones realmente del personal. ¿Qué también es accidente de trabajo? Pues la ejecución de actividades que estén bajo una subordinación u órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor que se presente incluso fuera del lugar de trabajo y horas de trabajo. Tercero, ¿qué también es accidente? Como ya lo veíamos, el tipo de desplazamientos. Todo autorizado por la empresa, que viene el supervisor o que la empresa le dijo, cójase un taxi, cójase un Uber, cómo hace una moto, véngase en bus, véngase a pie, véngase en su vehículo. Todo por acatar una orden de ese superior o de ese empleador, eso se compromete o se configura más bien como accidente de trabajo. O en el caso, pues como yo les decía en la anterior capacitación, no es muy usual verlo, pero si se llegase a presentar que la empresa los recoge a ustedes en el lugar de residencia, los lleva a su trabajo y del trabajo los lleva a la casa, eso sería accidente de trabajo. Únicamente si el transporte lo suministra el empleador o en ese caso la empresa. También se considera como accidente de trabajo lo que se ocurre durante el ejercicio de la función sindical, como ya lo veíamos. Entonces, todo aquel
que esté en su fuero sindical, haga parte del sindicato, y en esos incluso actividades propias del desarrollo de la esencia del sindicato, que esté en un permiso sindical, eso se configura automáticamente también como accidente de trabajo. Y eso finalmente no hace parte de las labores específicas del cargo, pero la ley lo configura como tal. Y también, en últimas, veíamos que el accidente de trabajo se puede presentar en actividades recreativas, deportivas, de capacitación, de salida, de paseo, todo lo que a ustedes se les ocurra, incluso fiestas de fin de año, siempre y cuando uno esté en representación de la empresa o sean actividades que organizan la empresa para sus trabajadores. ¿Listo? Entonces, un resumen muy chiquitico. Ahora bien, cuando hablamos de enfermedad laboral, pues aquí es donde vamos a empezar un poco a ahondar eh, mucho más a fondo respecto a la sesión de hoy. Hay que entender primero la palabra enfermedad. Yo sé que ya algunos de ustedes de pronto hemos tenido esta sesión de manera presencial, pero pues la idea siempre es reforzar el conocimiento, que no se nos olvide la información y tercero, pues que el personal que de pronto muchas veces no está presente en esas capacitaciones, pues esté al tanto de la información del sistema de gestión. Lo primero es que el concepto de enfermedad es algo que de una otra forma afecta mi estado de salud, mi estado psicológico. Y finalmente no, en este caso, cuando hablamos de enfermedad laboral, no únicamente me afecta el entorno laboral, sino que también va de la mano con la afectación de mis otros espacios de vida cotidiana, ¿sí? Porque si tuviéramos, que ya lo vamos a ver bien, una enfermedad laboral, pues la enfermedad laboral no se queda en el trabajo. Ni cuando uno termina su jornada laboral, usted deja la enfermedad en su puesto de trabajo. Esa se la lleva. Entonces, finalmente, la prevención de estas enfermedades tienen muchísimos aspectos a seguir, pero adicionalmente hoy vamos a hablar de todo ese tema de las coberturas del Sistema General de Riesgos Laborales. Entonces, en este caso, la enfermedad laboral es toda aquella que se contrae como resultado de la exposición a los factores de riesgo que son adscritos a mi punto o mi puesto de trabajo. Entonces ya veíamos que eso involucra también mi entorno, que eso involucra las funciones para las cuales yo estoy contratado. Entonces, si usted a partir, bien sea de la exposición a su entorno o propiamente de las funciones que usted realiza, pues a eso se le conoce como enfermedad laboral. Recuerden que también hay enfermedad común. ¿Qué es enfermedad común? Pues toda aquella que no la contrae en el lugar de trabajo. Entonces, por ejemplo, una enfermedad que digamos por temas hereditarios, por tema congénito, por un factor en donde producto de realizar X o Y actividad durante tantos años en su casa o en jugando fútbol que a usted le gusta, que es su hobby, qué sé yo, en otro espacio no laboral, pues es allí a donde se le conoce como una enfermedad común. Ahora bien, también que nos dice en este caso el Código Sustantivo del Trabajo, Ley 1562 de 2012, que el Gobierno Nacional determinará de forma periódica la tabla de enfermedades laborales. ¿Cuál es la última actualización de la tabla de enfermedades laborales? Decreto 1477 de 2014. En este caso, tenemos la última tabla de enfermedades reconocida legalmente en Colombia. Entonces, cuando hablamos de esa tabla de enfermedades, precisamente allí encontraremos, eh, puede decirse que esa discriminación de las enfermedades que ya están reconocidas por la ley laboral, en donde van ligadas de acuerdo a cada perfil de trabajo en Colombia. Entonces, si usted es minero, que si usted cultiva el algodón, que si usted es campesino, que si usted trabaja en el tema de leche, que si usted trabaja con frigorífico, que si usted es personal de vigilancia, que si usted es administrador, allí aparecen todos esos perfiles laborales y aparecen los factores de riesgo y qué enfermedades ya están reconocidas que están sujetas, por así decirlo, a ese lugar de trabajo. Posteriormente, es importante tener claro finalmente quiénes conforman ese sistema general de riesgos laborales. Muchas veces se cree o se tiene pensado que eso únicamente es la ARL.
Y mire, la gráfica, cuando hablamos en este caso en el centro del Sistema General de Riesgos Laborales, podemos encontrar cuatro actores importantes. Primero, la ARL. Segundo, entidades de control, que no solo estamos hablando del Ministerio del Trabajo, estamos hablando de fondos de riesgos laborales. En algunos casos, la Fiscalía, podemos encontrar la Procuraduría, Personería. Bueno, digamos, eso es un poco más específico de diferentes situaciones. También podemos encontrar el empleador, en este caso como empresa o persona natural, y los trabajadores. Los trabajadores también estamos aquí en este cuento. Entonces, como yo siempre le digo, eso a veces como trabajadores creemos que es solo que a mí me brinden, solo que a mí me garanticen, pero es que uno también tiene, así como tiene derechos, tenemos deberes. Entonces nosotros los trabajadores también somos muy importantes en el cumplimiento, en que esas políticas, esos procedimientos, esos programas de medicina preventiva laboral, pues de una otra forma lleguen a buen término, porque muchas veces el empleador, el superior, el administrador, pone todo de sí no solo en cuanto a recursos económicos, sino a las mejoras del puesto de trabajo y condiciones laborales, pero a veces nosotros los trabajadores no hacemos, eh, digamos, como la correcta adopción de esas buenas prácticas. Entonces, es una parte muy importante que debemos empezar a cambiar nosotros en nuestro día a día. Entonces, así, digamos que a manera de resumen y enfocándonos en un poco realmente esta información en lo que a ustedes les interesa y finalmente podemos aplicar, ¿cuáles son las responsabilidades en el sistema general de riesgos laborales? Entonces, si ya bien vimos cuáles son los actores y quiénes hacen parte de ese sistema, pues vamos a ver cuáles son esas responsabilidades compartidas del sistema entre la empresa, ¿sí? Empresa o empleador, porque puede ser persona natural, ARL y trabajador. La primera, la empresa debe afiliar a todos sus trabajadores al sistema y desarrollar los programas de prevención y control de riesgos laborales. Entonces, todos los puestos de trabajo que existan en la empresa, pues tiene su trabajador o su número de trabajadores. Todos, desde el momento en que ingresa a la empresa, deben estar cubiertos por la ARL. Y adicionalmente, no solo pagarles la cotización de la ARL, sino que como empleador yo debo garantizar que ese puesto de trabajo, si bien no puede estar libre de factores de riesgo, porque pues no existe un solo espacio de trabajo que esté libre de estos riesgos, pero sí la empresa es garante o está obligada, por así decirlo más bien, obligada a garantizar que ese puesto de trabajo sea lo más adscrito posible al entorno de trabajo saludable que ya vimos previamente. Adicionalmente, la ARL debe asesorar y brindar asistencia técnica a la empresa para el desarrollo de estos programas de prevención, tanto para prevenir accidentes como enfermedades laborales. Aquí desafortunadamente muchas veces no se ve eso. Entonces la ARL a veces mandan un póster, mandan un afiche, poco capacitan, poco hacen una caracterización de los puestos de trabajo de sus afiliados en cada centro de trabajo. Entonces, digamos que si bien es una responsabilidad, sé que realmente hay muchas falencias en este aspecto por parte de la ARL, pero pues finalmente también es un objetivo realizar una mejora continua, una notificación de todo este proceso también a ellos para que se fortalezca precisamente esa responsabilidad ante el sistema. Y tercero, nosotros como trabajadores debemos cuidar siempre de la salud y miren, cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa. Entonces, miren que no es porque de pronto yo lo quiera decir, sino que la norma nos dice, oiga, sí, usted como trabajador tiene muchos derechos, pero también tiene unos deberes. Y el primero y el más importante es cumplir las normas en materia de lo que muchos de ustedes conocen como salud ocupacional y que hoy en día se conoce como seguridad y salud en el trabajo. ¿Dado para qué?
para promover el cuidado integral de mi salud y de mi integridad física. Entonces, ¿cuáles son las funciones, digamos que también a modo de resumen, de las administradoras de riesgos laborales o ARLs? El primero, el recaudo de las cotizaciones que hacen las empresas por sus trabajadores. Entonces, finalmente, cada empresa, de acuerdo al nivel de riesgo y al número de trabajadores, tiene una cotización. Y esa cotización va a la ARL, entonces el recaudo. ¿Listo? Recibir ese dinero por las afiliaciones. Segundo, la asesoría para la ejecución de los programas de prevención que se realizan en la empresa. Entonces, se supone que se debe hacer una caracterización. Cuando hablamos de ese concepto de caracterizar es, oiga, yo tengo un puesto de trabajo con unos trabajadores, yo debería identificar todo su entorno, qué le puede ocasionar un accidente, qué le puede ocasionar una enfermedad o cómo debemos adaptar ese puesto de trabajo al trabajador y no como estamos acostumbrados a hacer que el trabajador se acostumbre al puesto de trabajo, ¿no? Realmente el puesto debería acomodarse al trabajador, ¿listo? Y no viceversa. Entonces, uno de los aspectos más importantes que las ARL deberían o deben, más bien, asesorar la ejecución de esos programas de medicina preventiva en el trabajo. Adicionalmente, tenemos la atención médica y de rehabilitación de los trabajadores que se accidenten o enfermen por causas propias de su trabajo, que ya vamos a ver más adelante de qué se trata esa atención médica y de rehabilitación. Y adicionalmente, el pago de las prestaciones económicas como incapacidades, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes y demás rubros económicos que se puedan generar como consecuencia de los accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Ahora bien, empezamos con una pequeña diapositiva con las generalidades importantes antes de empezar a desglosar cada uno de los aspectos que vimos anteriormente, porque pueden ser o realmente los abordamos en este caso de una manera muy breve, pero con la intención de desarrollarlos a continuación. Entonces, primero, ¿cuándo inicia la cobertura en riesgos laborales para el trabajador? Entonces, el trabajador siempre inicia la cobertura, o más bien la ARL, por así decirlo, activa esa cobertura en riesgos laborales al día siguiente de la afiliación. Entonces, por ejemplo, un trabajador ingresa el día lunes de X día, X fecha de X mes, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo se activa formalmente la activación ante la ARL? Al día siguiente. No al mismo día, sino al día siguiente. Entonces, allí siempre es importante la recomendación y por eso muchas empresas hacen eso, que en ese primer día se hace el examen médico ocupacional, se realiza la afiliación y por favor venga mañana e iniciemos actividades. Precisamente ¿por qué? Porque pues se supone que el trabajador debe llegar al día siguiente. ¿Por qué? Porque ya tiene su cobertura al día y que cualquier situación que le llegue a pasar, sobre todo en el tema o con una adscripción al tema de accidente de trabajo, pues la ARL va a cubrir esas prestaciones asistenciales o esas prestaciones económicas que se puedan derivar producto de esta situación. Entonces no cae en el error que el trabajador el mismo día inicie la actividad. Segundo, ¿quién paga y cuál es el porcentaje de cotización en el Sistema General de Riesgos Laborales? Algo muy importante. Entonces, primero, cuando hablamos de trabajadores dependientes, en este caso, todo aquel que tenga un contrato formal de trabajo con una empresa o con una persona natural, esa persona dependiente no le corresponde realizar ninguna cotización, sino que simplemente el 100% de lo que se paga por ARL, eso le corresponde al empleador. ¿Listo? Para los trabajadores independientes tenemos dos escenarios posibles. El primero, y es que todo trabajador independiente con un contrato de prestación de servicios, en este caso, que tenga una clase de riesgo de 1 o 3, le corresponde pagar el 100% de esa cotización. Pero si ese trabajador independiente por prestación de servicios tiene una vinculación de riesgo laboral entre 4 y 5,
En este caso es el contratante. Más allá que sea prestación de servicios, ese contratante le corresponde pagar no un porcentaje, sino el 100%, es decir, la totalidad del valor que se deba cotizar por aseguramiento de riesgos laborales. Y adicionalmente, para los trabajadores independientes, pero que tienen una agremiación o una asociación, el pago del 100% lo va a realizar, en este caso, esta agremiación. ¿Listo? O en este caso, pues al agremiado o asociado. Cuando hablamos de, bueno, ¿quiénes reconocen y pagan las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de un accidente de trabajo o enfermedad laboral? Entonces aquí empezamos con una parte muy importante. Entonces, las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de un accidente de trabajo o en su defecto de una posible enfermedad laboral serán reconocidas y pagadas por la Administradora de Riesgos Laborales o ARL, en la cual se encuentra afiliado el trabajador al momento de ocurrir el accidente de trabajo o en el caso de enfermedad laboral en el momento de requerir la prestación. Entonces miren, recuerden como yo muchas veces digo, aquí no hemos nombrado la EPS. ¿Por qué? Estamos hablando de aseguramiento en riesgos laborales. Siempre que hablemos de riesgos laborales, de esa posible enfermedad, de ese posible accidente de trabajo que a usted le pueda ocurrir por el desarrollo de sus funciones laborales o por encontrarse en su entorno de trabajo, ¿a quién le corresponde? A la ARL. ¿Listo? Entonces, es por eso que estamos hablando durante estos ya 27 minutos, estamos hablando únicamente de la ARL. Segundo, cuando se presenta una enfermedad laboral, la administradora, en este caso la ARL, que asume las prestaciones podrá repetir proporcionalmente por el valor pagado con su gestión. ¿Qué quiere decir esto básicamente? Que finalmente puede realizarlo incluso en periodos sin cobertura siempre y cuando se determine que esa enfermedad laboral se desarrolló por el tiempo de exposición al riesgo cuando haya estado afiliado a X o determinada aseguradora de riesgos laborales, administradora. Adicionalmente, para enfermedad laboral, en el caso de que el trabajador se encuentre desvinculado. Cuando hablamos desvinculado, estamos hablando de un trabajador o de esa persona que ya no está cotizando. No necesariamente poniendo del bolsillo, como ya lo vimos, dependiendo si soy independiente, dependiente o incluso del riesgo laboral adscrito a las actividades, pues eso no necesariamente depende de mí pagarlo, sino del empleador. Pero más allá de eso, es todo aquel que esté desvinculado es porque ya no está cotizando y no está afiliado a ese sistema de riesgos laborales. Entonces, y esa enfermedad se llega a calificar como laboral, deberá asumir las prestaciones la última administradora de riesgos laborales a la cual estuvo vinculado, siempre y cuando el origen de la enfermedad laboral pueda imputarse al periodo en el que estuvo cubierto por ella. ¿Listo? Eso es muy importante. Y por último, digamos que en esta presentación de reconocimiento de prestaciones asistenciales y económicas, la administradora de riesgos laborales, en el caso que se haya presentado un accidente de trabajo, no solo deberá, por así decirlo, cubrir lo que en su momento se derivó por ese accidente, sino que también debe pagar prestaciones derivadas de este suceso respecto a secuelas, independientemente de si el trabajador se encuentra o no afiliado a esta administradora de riesgos laborales. Me explico. Yo, Jonathan González, sufrí un accidente de trabajo. Ahorita estoy con ARL positivo. Cambié mis funciones, tuve un nuevo trabajo, empecé en una empresa y resulta que yo cuando estuve en positiva sufrí un accidente de trabajo en donde mi brazo pues se vio afectado. ¿Listo? Y conseguí trabajo en una nueva empresa, en la parte administrativa, y allá se maneja Sura. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que entonces, como ahora mi nueva RL es Sura, entonces Sura se va a encargar del pago o del reconocimiento de esas prestaciones asistenciales y económicas. No, si yo todavía tengo que ir a terapias, a tratamientos,
tengo de pronto alguna cirugía pendiente o puedo tener alguna secuela y eso da lugar a una indemnización o al pago de X o Y situación, la ARL que se hará cargo de eso será positiva para el ejemplo que yo estoy mencionando. Porque entonces, Sura o esa nueva ARL que estoy dando para el ejemplo se hará cargo desde cuando yo inicio la afiliación con ellos. ¿Listo? Yo ya tenía una afiliación con positivo. O puedo ser que entonces yo ya me retiré de trabajar y tengo que seguir en un tratamiento, tuve una secuela. ¿Quién va a ser? La ARL positiva, porque era la última en la cual yo estuve, pero más allá de ser la última en la cual estoy afiliado, es a la cual le correspondió en su momento la notificación y el reconocimiento tanto de la enfermedad laboral como para este caso es lo que estamos hablando del accidente de trabajo. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son esas prestaciones asistenciales de las cuales hemos tanto hablado a lo largo de esta capacitación? Entonces, tenemos asistencia médica, tenemos asistencia quirúrgica, terapéutica y farmacéutica. Servicios de hospitalización que se puedan derivar, sobre todo en las situaciones como accidente de trabajo. Eso no quiere decir que para enfermedad laboral no ocurran, porque hay unas enfermedades que son de alta complejidad, de un tratamiento mucho más riesgoso y si eso merita hospitalización, pues también se cubre. Esto no es únicamente para accidente de trabajo, sino que también para enfermedad laboral. Servicio odontológico, suministro de medicamentos, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, prótesis, órtesis, y no solo brindar esos dispositivos o esas ayudas para el cuerpo, sino que también la ARL debe cubrir su reparación o su reposición en casos de que ya la prótesis no me sirva y de pronto por algún cambio en mi cuerpo ya esa prótesis no me sirve, entonces la ARL debe cubrirme esa reposición por desadaptación o en algún momento que de pronto por criterios de rehabilitación la junta médica o el médico encargado considere que ya ese dispositivo no se ajusta a las necesidades de la persona, pues la ARL debe cubrir su reposición. Rehabilitación física y profesional y adicionalmente gastos de traslado en condiciones normales que sean necesarios para la asistencia o para garantizar la prestación finalmente de los servicios anteriormente mencionados. Continuando, finalmente tenemos unos aspectos importantes sobre estas prestaciones asistenciales. Entonces, ¿quién brinda eso? ¿A dónde voy yo a que me hagan esa cirugía, a que me brinden esos medicamentos, a que pronto me hagan ese servicio odontológico? Entonces, ¿qué nos dice la norma? En este caso, que la EPS, ¿cierto? O también como en muchas de las normas se encuentra actualmente EAPB, la EPS es a donde finalmente yo voy a ir a que me presten esos servicios. No quiere decir que la solicitud de citas, no quiere decir que los gastos, por así decirlo, y esos trámites sean directamente con la EPS. Es todo con la ARL. Entonces es un poco de mayor resolutividad. No quiere decir eso que, digamos, en las situaciones actuales del sistema de salud, no quiere decir eso que entonces mi cita es a los 2 o 3 meses, que la consulta con el profesional especializado es por allá quién sabe en cuánto tiempo, que por así decirlo, que el suministro, digamos, de esas prótesis o esos procedimientos especializados depende de incluso una tutela. No, porque miren que ya se está encargando la ARL de eso. Que finalmente, ¿quién tiene la capacidad instalada para prestar servicios en salud en Colombia? Pues las EPS. Entonces, lo presta la EPS, pero ¿quién paga? La ARL. ¿Y quién se encarga de realizar todo eso? Pues la ARL. ¿Listo? Respecto a los servicios o prestaciones asistenciales. Ahora bien, los gastos derivados de los servicios de salud que tengan relación directa en este caso, como yo lo venía diciendo, con toda esta atención de los riesgos laborales, están encargados por la ARL. En ninguno de estos casos
he nombrado que la EPS deba subsanar o deba reconocer el pago o asumir el pago de lo que finalmente genera la asistencia o la prestación de estos servicios. Y finalmente, ¿quién expide la incapacidad temporal cuando se necesita, de acuerdo tanto a enfermedad o accidente de trabajo? La incapacidad temporal es un acto médico expedido por el médico tratante, es decir, que esto se encuentra adscrito a la entidad promotora de salud, como nosotros la conocemos, EPS. Ellos son quienes emiten la incapacidad, pero ¿quién paga? ARL. ¿Listo? En este caso, si me incapacitan 10 días, ¿quién va a pagar los 10 días? La ARL. En ningún caso, por más de que quien expida la incapacidad temporal sea la EPS con el médico tratante o el personal de salud específico, pues realmente no quiere decir eso que quien va a pagar o quien va a reconocer ese pago de esa prestación económica, que ya las vamos a ver, es la EPS, sino la ARL. Entonces, como ya vimos prestaciones asistenciales, vamos a ver cuáles son esas prestaciones económicas que se supone que tenemos derecho todos los trabajadores formales que estamos activos, cotizando y afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales. La primera, subsidios por incapacidad temporal, indemnización por incapacidad permanente o parcial, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes y auxilios funerarios. Ahora, algo que vamos a ir incluso desglosando, porque todo eso lo vamos a seguir viendo más adelante, es que las sumas de dinero que las ARL deban pagar por conceptos de prestaciones económicas deben, por así decirlo, ser pagadas con base en el índice de precios al consumidor IPC, al momento que en su momento se encuentre vigente o haya sido decretado por el Departamento Nacional de Estadística, DANE. ¿Cuál es el reconocimiento de esa incapacidad temporal y quién asume el pago de este? Entonces, siempre que hablemos de una incapacidad temporal, es cuando el trabajador, pues que puede ser cualquiera de nosotros, se encuentra imposibilitado temporalmente para trabajar, por lo que nosotros vamos a tener derecho a un subsidio equivalente al 100% del salario base de cotización. No, a ver, me explico muy bien. No quiere decir que sea un pago adicional precisamente a los pagos que ya están reconocidos respecto a las incapacidades. Recordemos que finalmente, ¿quién le paga a uno? La empresa. Pero ¿quién le debe reponer, por así decirlo, ese valor a la empresa? O la EPS o la ERL. Pero recordemos que estamos hablando de incapacidad temporal, pero por riesgos laborales. Entonces, ¿quién lo va a pagar? La ERL. Esto ya es una prestación económica como las que vimos anteriormente desglosadas, solo que aquí vamos a empezarlas a explicar. Ahora, aquí nos dice equivalente al 100% del salario base de cotización. No quiere decir eso que sea sobre la realidad financiera del puesto de trabajo. Yo me voy a explicar. Pasa de pronto mucho y un ejemplo que siempre doy quienes ya han visto esta capacitación presencial conmigo es el personal de vigilancia. El personal de vigilancia tiene unas dinámicas laborales muy interesantes y es que ellos tienen un sueldo básico, ¿cierto? Y a partir de allí el sueldo mensual se engorda, por así decirlo, con conceptos como horas extras, ¿cierto? Entonces, me han bajado la jornada laboral, ahora tenemos más horas extras. Les pagan nocturnos, festivos, recargos dominicales. Y todo eso es más platica a mi cuenta bancaria, ¿cierto? Que comprende finalmente el pago mensual. El pago no es fijo, depende que este mes hice más dominicales, entonces pues me llega un poquito más de platica. Oiga, que en febrero, ahorita de pronto, en marzo, abril, mayo, hice menos horas extras, menos recargos, pues así mismo baja. Pero tenemos un básico y ese básico es el que normalmente se conoce como el índice base de cotización. ¿Qué quiere decir eso? Sobre ese monto que, por así decirlo, es innegable o no se le puede quitar al trabajador, sobre ese monto pagamos ARL, pensión, salud y caja de compensación. ¿Listo? Por eso se le conoce como el salario base de cotización. Ese, por así decirlo, la incapacidad se paga sobre ese valor.
más no sobre el valor con dominicales, festivos, recargos, etcétera. Ahora bien, en este caso, eh, digamos que el pago de esta incapacidad laboral, eh, digamos que se realiza por la ARL. ¿Listo? Eso es muy importante. ¿En qué casos puede de pronto existir alguna controversia? Cuando de pronto continúen cubriendo dicha incapacidad temporal, de esta manera hasta que exista un dictamen en firme emitido por la Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez. Voy a explicar un poco eso. Resulta que recordemos que podemos tener accidente de trabajo, accidente común, pero también esto es sobre todo, eh, digamos, en donde existen mucho esas controversias en el tipo de enfermedad. Puede ser enfermedad común como puede ser enfermedad laboral. Recordemos que la enfermedad común puede ser algo hereditario, algo que sucedió en casa, algo que sucedió por estar expuesto a un patógeno o un factor de riesgo en el barrio y por eso contraje esa enfermedad. Entonces eso es una enfermedad común. Entonces, puede variar quien pague esa incapacidad temporal, bien sea por EPS o bien sea por ARL, de acuerdo al fallo o ese dictamen que puede llegar a emitir, bien sea la Junta Regional de Calificación de Invalidez o la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Entonces, si por ejemplo venía pagando la ARL porque se pensaba que era una enfermedad laboral, pero el dictamen de la Junta salió que era enfermedad común, pues ¿quién va a seguir pagando ahí en adelante? La Junta Regional. E incluso eh, la ARL podría ser objeto que tenga que realizar un ajuste y una devolución de dinero a la EPS o viceversa, de acuerdo al dictamen, bien sea común o bien sea laboral. ¿Listo? Entonces, otra de las grandes prestaciones económicas del sistema es la pensión de invalidez, eh, y qué entidad reconoce el pago de la misma. Listo. Entonces, la pensión de invalidez es una de las tantas formas de pensionarnos. Recordemos que tenemos pensión por vejez, pensión por invalidez y pensión de sobrevivientes. ¿Listo? En este caso, vamos a hablar de la pensión de invalidez. Esta pensión de invalidez es, por así decirlo, en la pérdida de capacidad laboral. Recordemos que un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, cuando hablamos de esa pérdida de capacidad laboral, listo, me sucedió el accidente. O bueno, en sus efectos me pasó la enfermedad laboral. Y eso me afecta a tal punto que ya por así decirlo me imposibilita seguir laborando o que más bien no necesaria imposibilitar necesariamente, sino que reduce mi capacidad laboral. Ahí es donde empezamos a hablar de la pensión de invalidez. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Que la pensión de invalidez se adquiere por haber perdido el 50% o más de la capacidad laboral como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad laboral, como se los venía explicando. Entonces, ¿quién nos va a decir qué porcentaje perdimos? ¿La Junta Regional de Calificación de Invalidez o la Junta Nacional de Calificación de Invalidez? No lo hace la ARL, no lo hace la EPS, tampoco es lo que nosotros consideremos, tampoco la empresa, ni otra entidad que de pronto se les pueda a ustedes ocurrir o que de pronto sea una parte interesada. Pero realmente, ¿quién emite ese dictamen y dice cuánto porcentaje? Ese numerito es importantísimo. ¿Quién lo dice? ¿Junta regional o Junta nacional? Entonces, primero, una vez sea calificada esa pérdida de capacidad laboral, tenemos unos escenarios. Primero de ellos, cuando la invalidez, es decir, ya hubo un dictamen, aquí ya estamos hablando de un dictamen. Cuando esa invalidez es superior al 50%, ¿qué es superior? 51%, e inferior al 66%, tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al 60% del ingreso base de liquidación. Ya vamos a ver eso. No lo confundamos con el ingreso base de cotización. ¿Se acuerdan que ya acabamos de ver? Este es de liquidación. Ya lo vamos a ver cuál es la diferencia. Segundo, cuando la invalidez es superior al 66%,
tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al 75% del ingreso base de liquidación. O en su defecto, cuando el pensionado por invalidez requiere el auxilio de WOT, cuando hablamos del auxilio no es económico, sino esa ayuda más bien de otra u otro grupo de personas para realizar toda aquella función, digamos, vital o elemental diaria, el monto de la pensión del enunciado anterior podrá subir en un 15%. ¿Qué quiere decir eso? Que podríamos llegar a tener una pensión de invalidez hasta por el 90% del ingreso base de liquidación. Ahora bien, hay una nota que aclarar. No hay lugar al cobro simultáneo de incapacidades temporales y pensión de invalidez. ¿Qué quiere decir eso? O se paga una o se paga la otra. Pero no podemos estar recibiendo pago de pensión de invalidez y si también me incapacitan, entonces también me pagan incapacidad. No, por así decirlo, no hay lugar a cobro simultáneo. Solo debemos, por así decirlo, recibir el pago de una de estas prestaciones económicas. Resulta que muy pocas personas, muy pocos trabajadores conocen el auxilio funerario. Entonces vamos a hablar un poco de él. ¿Qué es ese auxilio funerario y qué entidad reconoce el pago del mismo? Resulta que cuando una persona compruebe haber sufragado esos gastos, obviamente de entierro, de un afiliado, bien, o de un pensionado en el Sistema General de Riesgos Laborales, tendrá derecho a percibir un auxilio funerario equivalente al último salario base de cotización o el valor correspondiente a la última mesada pensional recibida, en el caso que ya estuviera pensionado. Entonces, según sea el caso, sin que este, por así decirlo, auxilio pueda ser inferior a 5 salarios mensuales legales eh, vigentes, ni superior a 10 veces dicho salario. Entonces recordemos que tenemos salario mínimo legal mensual vigente. Entonces no puede ser ni inferior a 5 ni superior a 10 veces ese salario. ¿Quién lo dispone? El artículo 86 de la ley 100 de 1993. El auxilio deberá ser cubierto por la respectiva administradora de riesgos laborales. Entonces, miren, este auxilio funerario resulta que un trabajador falleció, que claramente es un escenario que nunca se quiere que se ocurra bajo ninguna empresa ni bajo ninguna circunstancia, pero falleció producto de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral. Estamos hablando de un afiliado, ¿sí? Si ya vemos ahí la definición que de entierro de un afiliado o de un pensionado, listo. Entonces, supongamos que no era un trabajador activo, sino que era un pensionado ya. ¿Qué quiere decir eso? Y llega a fallecer, podemos llegar a tener el auxilio funerario por parte de la ARL. Y no solo el reconocimiento, por así decirlo, de lo que uno cree a veces que es como lo común que debería reconocer en este caso la ARL, sino que también podemos tener esa ayuda precisamente para un correcto adiós de la persona fallecida, producto de alguna de las situaciones que ya hemos visto a lo largo de esta reunión. Y finalmente, pues basta explicar qué es el ingreso base de liquidación. Este va a ser un tema muy cortico para una capacitación más o menos de unos 20-25 minutos, explicando lo que es la base de cotización y el ingreso base de liquidación, con ejercicios prácticos, ¿listo? En donde yo les voy a explicar que yo sé que cuando uno ve el ejercicio uno lo entiende mucho más fácil. Por el momento vamos a ver, por así decirlo, la definición. Entonces, ¿qué es ese ingreso base de liquidación para el reconocimiento de las prestaciones económicas que vimos anteriormente? Entonces, tenemos dos escenarios posibles. El primero, cuando hablamos de un accidente de trabajo, este ingreso base de liquidación de la prestación económica, bien sea, en este caso, un accidente de trabajo, ese ingreso base de liquidación es sobre el cual se va a pagar, es el promedio del ingreso base de cotización de los 6 meses anteriores a la ocurrencia del accidente de trabajo.
Pero supongamos que el accidente de trabajo fue sobre un trabajador que ni siquiera llevaba 6 meses. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Que va a ser también o fracción de meses si el tiempo laborado en esa empresa fuese inferior a los 6 meses. ¿Y a quién le corresponde? A la ARL. ¿Listo? Entonces, mire que ya estamos aquí hablando de un promedio de ingreso, base de cotización. Segundo, en el caso de la enfermedad laboral, el ingreso base de liquidación de la prestación económica cuando sea diagnosticada, cuando hablamos de diagnosticada, ya tenemos un concepto médico y también es importante tener claro ese dictamen de la Junta Regional o de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Eso también va a ser un tema muy chévere que yo les voy a explicar. Entonces, cuando ya sea diagnosticada esa enfermedad laboral, le corresponde el promedio del último año o fracción de año, porque pues no necesariamente tiene que ser el año fijo. Entonces podemos tener último año o fracción de año del ingreso base de cotización anterior a la fecha en que se calificó en primera oportunidad el origen de la enfermedad laboral. En caso que la calificación en primera oportunidad se realice cuando el trabajador se encuentre desvinculado de la empresa o desvinculado, por así decirlo, de ese empleador, persona natural, se tomará el promedio del último año o fracción de año si el tiempo laborado fuese inferior del ingreso base de cotización, declarada e inscrita en la última ARL. Entonces yo sé que respecto a definición más o menos espero haberme hecho entender, más o menos lo expliqué, pero como yo le digo, esta parte del ingreso base de cotización y el ingreso base de liquidación va a ser una capacitación mucho más cortica, pero con ejemplos prácticos para que se pueda entender mucho más a fondo las diferencias tanto al momento de cotizar como al momento de liquidar. Entonces, eso esperamos verlo lo más pronto posible. Entonces, por el momento hemos terminado la capacitación virtual. Eh, Solo me queda decir muchas gracias por el tiempo que ustedes claramente siempre dispensan para estas reuniones, que tienen un enfoque de prevención y promoción en salud y que adicionalmente hace parte de ese pilar del sistema de gestión que es prevenir accidentes y prevenir enfermedades laborales. Entonces, siempre hagamos todas nuestras actividades con la mayor prudencia y responsabilidad posible. Recuerden que la seguridad y la salud es tarea de todos. Entonces, que tengan un feliz día. Muchas gracias y muy amables por su atención.